¿Cuántos están en algún área? ¿Todos? Bueno, seguramente que existirá la tentación de desobedecer a Dios en medio de la prueba. ¿No es así? Podemos decir una cosa primeramente antes de empezar, que no existen tentaciones insoportables. Diga, no existen tentaciones insoportables. Vamos a leer la Biblia, lo que dice en 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. Ahí está, miren rápidamente. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. De este versículo podemos deducir tres cosas principalmente. Las tenemos ahí seguramente a continuación. La primera de ellas es que cualquiera que sea la prueba o tentación, no estás enfrentando una tentación o prueba que no sea posible superar. ¿Alguien dice, venga aquí? Si alguien lo cree. Cualquier prueba que estés pasando con Dios y con Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, podrás superarla. Amén. Es superable. Del versículo que hemos leído podemos deducir también que Dios no dejará que suframos más de lo que podemos o debamos, porque Él es... Claro, ¿sí? Tercera, si Dios está con nosotros, siempre habrá una salida para que podamos soportar. Amén. Si Dios está con nosotros, siempre habrá una salida para que podamos soportar. El título de esta enseñanza rápidamente es: siempre hay una salida. Aleluya. Siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Es importante escudriñar lo que se refiere a la tentación, porque es importante lo que vamos a hablar hoy, muy importante, porque si usted comprende lo que vamos a hablar hoy, va a entender cómo estar prevenido frente a la tentación. Fíjense lo que dice, seguramente que algunos nunca lo han leído, en Santiago, capítulo 1, versos 14 y 15. Dice, sino que cada uno, digan conmigo, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Wow. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La tentación, en principio, podemos decir que es un asunto universal y también particular. ¿Por qué digo esto? Porque todos, en todas partes del planeta, están siendo tentados de alguna u otra forma. Todos, pero también a la vez particular, porque dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia. Es un asunto tuyo. Mis tentaciones no tienen que ver probablemente con las tuyas, ni las tuyas con las mías. Somos diferentes. ¿Qué cosa es la concupiscencia? Entendidos, la palabra concupiscencia es una palabra neutral. Es decir, en la Biblia mayormente tiene una connotación pecaminosa. Y la concupiscencia es un deseo fervoroso. Cuando se trata de algo malo, se dice que es un deseo desenfrenado. ¿Qué cosa es la concupiscencia? Un deseo. Digan, deseo. Cuando se trata de algo malo, es un deseo desenfrenado. El asunto tiene que ver con nosotros mismos. El verdadero poder, escuchen bien lo que voy a decir, quizás usted nunca lo ha escuchado. El verdadero poder de la tentación no se encuentra afuera. No.
El verdadero poder de la tentación se encuentra nada menos que adentro de usted. Está adentro. El apóstol Juan advierte esto en 1 Juan 2, 15 al 17. O sea, nadie admite que ha dejado de amar a Dios. Por eso aquí Juan no dice, mira, has dejado de amar a Dios. Aquí lo que dice Juan es, no ames al mundo, porque si amas al mundo dejarás de amar a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo mismo. El asunto tiene que ver con deseos. Diga, el asunto tiene que ver con deseos. Lo que hace a este mundo apetitoso, ¿saben qué cosa es? Díganmelo ustedes. Los deseos. Vamos nuevamente a Santiago. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, ¿y qué más? Y seducido. Este es el método de operación que usa la concupiscencia. ¿No? Es como, de repente, acá tengo una cuerda, no sé, mi hermano Julio. ¿Qué más dice? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿No? ¿De dónde lo estoy atrayendo? O sea, usted tiene que identificar cuál es su concupiscencia, cuáles son sus debilidades. Si usted identifica cuáles son sus debilidades, será más difícil para el diablo. Y si las fortalece, será mucho más difícil para el diablo. ¿Alguien dice amén? Amén. El uso ilícito de nuestros deseos nos puede llevar al pecado y después a la muerte. La concupiscencia, milagros. La concupiscencia es la madre del pecado. Miren lo que dice, ¿no? Sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, estamos embarazados del pecado. Hemos concebido. O sea, logró su cometido Satanás. Nos atrajo, nos sedujo, mordimos el anzuelo y concebimos el pecado. Es la concepción. ¿No es así? O sea, si bien es cierto, la concupiscencia, que es nuestra naturaleza pecaminosa, puede concebir el pecado, el padre de esa criatura no es Satanás. El padre es usted. ¿Una madre después de concebir un hijo puede dejar de dar a luz? No existen abortos espirituales, porque dice que luego de que la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado, y luego que el pecado ha sido consumado, da a luz la muerte. Cuando el pecado es consumado, cuando es materializado, pues, porque la concepción del pecado primero es ¿dónde? En el alma. Da a luz, dice, el pecado. Sino que cada uno es atraído cuando de su propia concupiscencia, ¿no? Es atraído y seducido, luego de que la concupiscencia ha concebido, da a luz. Ya lo dio a luz. ¿Dónde? En el alma. O sea, el pecado se aloja en el alma. ¿Están ahí? ¿Sí? Es en el alma. Lo que hace el pecado primero es corromper el alma, la mente, tu voluntad, tus sentimientos, tus emociones. Y el pecado dice, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, dice que luego de que la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. Y luego de que el pecado es consumado, da a luz también el pecado algo. La muerte. O sea, ¿qué significa la palabra muerte? Separación. Diga, separación. La muerte física es la separación del cuerpo del alma y del espíritu. La muerte espiritual es la separación
de Dios. Y es lo que quiere justamente Satanás. ¿Entendiendo? El asunto es ¿qué hacer para no concebirlo? Pregúntale al que está al lado. ¿Qué haces para no concebir el pecado? Rápido. Número 1. Intenta poner toda tu atención en algo diferente. O sea, lo que hace la tentación es captar tu atención. Te atrae, te seduce. Luego de que capta tu atención, estimulará tu deseo. Este es el asunto. Entonces piensa en otra cosa. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Aleluya. 2. Descubre tu debilidad a un amigo consagrado en la fe, un amigo mayor en la fe, que no te juzgue, o a una amiga. Eclesiastés capítulo 4, versos 9 al 10. Mejores son 2 que 1, el 10 también, porque tienen mejor paga en su trabajo. La finalidad, el objetivo es que la persona que conoce tu problema no te juzgue, sino ore por ti. Ore por ti. Esa es la idea. 3. Resista al diablo hasta que lo aburra. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios y resistid. Al diablo sí se le resiste, no a la tentación. Y huirá de vosotros. Se aburre pues. Dice, ay, qué pesado, todo el día está afuera, diablo fuera, te echo fuera, ya me voy. 4. Reconoce que eres vulnerable y que debes depender de Dios. Amén. Ahí está. Vamos a los versículos. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Reconozcamos que somos vulnerables. Proverbio capítulo 14, verso 16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Confía en Dios, no en sus fuerzas, no en su sabiduría, no en su inteligencia, no en sus títulos, no en su dinero, no en su apellido. Confía en Dios, porque los que confían en Dios nunca serán defraudados.